Así como nosotros recién acabamos de ver todo lo que son las magnitudes estáticas, ahora vamos a empezar un poco a ver las magnitudes cinemáticas. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que los cuerpos con los que vamos a trabajar este año ya no eran más rígidos, sino que eran cuerpos deformables. Entonces vamos a ver aquellas magnitudes vinculadas a la deformación. Esta presentación es bastante más corta, pero vamos a verlo. Entonces, uno de los objetivos de nuestra asignatura era, que habíamos visto en las primeras presentaciones, era ver los aspectos relativos a la deformación de los cuerpos. ¿Y por qué era esto? Porque justamente nosotros vamos a ver cuerpos ossorio-deformables y como consecuencia de esto, si hay algo que queremos hacer es tener medida o cuantificar cómo es la deformabilidad de esos cuerpos. En principio nosotros vamos a trabajar con tres tipos de acciones o de causas deformantes. El primero de ellos es la causa fuerza, el segundo es la causa variación de temperatura y el tercero es la causa cedimiento de vínculo. En general, estos tres tipos de causas deformantes agrupan la totalidad o casi la totalidad de las distintas deformaciones que un cuerpo puede experimentar. ¿Entendido? Bien. Ahora, en nuestro curso, en nuestra materia, las dos primeras las vamos a ver. La tercera no la vamos a ver y se la dejamos para los amigos de Análisis Estructural 1 el año que viene. Aunque probablemente en algún ejemplo o ejercicio algo de esto nosotros consideremos. ¿Quedó claro? Pero esencialmente estas son las tres causas de forma. Muy bien. A ver, vamos a ir marcando esto. Los cuerpos, cuando se deforman, estas deformaciones van a depender fundamentalmente de las siguientes variables, que es bastante fácil visualizarlas. Uno, del tipo de causa deformante y de sus valores. Por ejemplo, si yo voy a poner un tablón entre dos bancos y nos vamos a subir dos de nosotros, se va a deformar de una determinada manera. Ahora, si nos subimos todos, la deformación va a ser totalmente distinta, va a ser más grande. O sea que decir que depende de la magnitud, es cierto que depende de la magnitud. Y el tipo de causa deformante, porque no va a ser lo mismo que uno tome una causa fuerza o tome una variación de temperatura. Y dependiendo de cómo sea esa variación de temperatura. Aunque valga la aclaración que les voy a hacer, uno podría llegar a buscarle la vuelta a la aplicación de temperatura o de fuerzas que aproximadamente provoquen el mismo tipo de deformación. ¿Entendido? Uno le podría encontrar la vuelta y hacer. Pero básicamente lo que esto está queriendo decir es que depende de la magnitud. Ahora, también depende del material del cual están hechas esos elementos estructurales, como de sus calidades. ¿Y por qué digo esto? Porque no va a ser lo mismo que yo haga ese tablón, lo haga de acero, lo haga de madera, lo haga de goma espuma o lo haga de hormigón armado. Entonces, depende del material del cual está hecho. Y cuando digo de calidades, porque cada uno de los distintos materiales que les acabo de mencionar tienen distintas calidades. Es decir, por ejemplo, el acero tiene calidades distintas que se visualizan a través de algo que se conoce como tensión de fluencia. Entonces, va a haber aceros que son más resistentes que otros y lo que está queriendo evidenciar la calidad es eso, es esto. Yo si bien tengo un acero, bueno, puede ser que ese acero sea de una calidad totalmente distinta. Entonces, la capacidad de lo que va a aguantar depende de ellos. Otro depende de la configuración geométrica y de la disposición general de los distintos elementos componentes. Bueno, lo cual es lógico, porque yo voy a tener, no lo va a ser lo mismo que yo ponga un tablón, con el mismo tablón con dos bancos, o que ponga cuatro bancos. Entonces, la deformabilidad de esa estructura va a ser distinta. ¿Quedó claro?
Es decir, no es lo mismo que yo ponga este tabloncito, ponga acá este tablón, y acá le dibuje un apoyo acá, otro apoyo acá, otro apoyo acá, otro apoyo acá y otro apoyo acá. O que dibuje directamente ese tablón con un apoyito acá y otro apoyito acá. No es lo mismo. Queda claro esto, ¿no? ¿Se entiende? O sea que la configuración geométrica y la disposición general de los distintos elementos es importante. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Bien. Ahora, cuando un cuerpo se deforma, uno va a poder observar cambios en dicho cuerpo. Estos cambios los vamos a cuantificar o tratar de medir a través de las tres variables que aparecen ahí. Es decir, una de las variables que nos va a interesar es cómo varían la distancia entre los puntos. Otra variable que nos va a interesar es cómo varían las direcciones de los ángulos. Es decir, si yo tenía inicialmente una dirección. A ver, el primer caso, ¿qué sería? Sería, vamos a suponer que yo tengo esta dirección, en esa dirección pongo 2 puntos, ¿sí? Y después de la deformación hay que ver esta distancia que ellos mantienen, si se mantiene o si se conserva o si no se conserva. En el caso del segundo, es decir, variación de los ángulos entre las direcciones, puede suceder que yo tenga inicialmente en un cuerpo, tenga una dirección y tengo otra dirección. Y después de la deformación, estas direcciones pasen a ser ahora estas de acá. Entonces, el ángulo que formaban esas direcciones inicialmente, ahora cambió a este otro ángulo. Y ese es otro de los variables que nos va a interesar medir. Y finalmente, es cuál es la variación de los volúmenes del cuerpo. Es decir, si yo tenía inicialmente un cuerpo que era así, después de la deformación, capaz que ese cuerpo pasa a ser algo como esto. Ahora, el volumen del cuerpo en amarillo y el cuerpo en este fucsia, ¿será el mismo o no? Esa es la pregunta. Bueno, estos tres parámetros nosotros los vamos a necesitar medir y cuantificar para poder justamente encontrar la nueva configuración geométrica del cuerpo deformado. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, se entiende. Bien. Muy bien. Bueno. Como dice acá, no me acordaba que le había puesto esta frase, conociendo un mapeo de estas variables sobre el cuerpo, será posible obtener la configuración geométrica del cuerpo deformado o del cuerpo en la posición deformada. Muy bien. ¿Cuáles son las hipótesis que nosotros vamos a tomar para realizar este análisis y cuantificar estas medidas? Nosotros lo que vamos a estudiar es, nosotros así como estudiamos cómo eran las fuerzas que se transmitían de un punto a otro, lo que queremos estudiar es cómo es la deformación en el entorno de un punto. Es decir, nosotros lo que queremos estudiar es cómo es la deformación en el entorno de un punto de un medio continuo. ¿Entendido? ¿Y qué es el entorno de un punto? Porque si no sabemos qué es el entorno de un punto, no vamos a poder entender esta definición. El entorno de un punto es el conjunto de puntos que se encuentran separados de este punto que quiero estudiar a distancias infinitésimas. Yo quiero estudiar cómo es la deformación de un punto. Entonces voy a comparar
qué es lo que le pasa a los puntos que se encuentran muy cercanos a él. A ese punto que quiero estudiar se lo llama punto adoptado como referencia o punto de estudio o punto de análisis. Y al conjunto de puntos que se encuentran a distancias infinitesimales de este punto que quiero estudiar, lo vamos a denominar entorno del punto. ¿Entendido? Chicos? Sí. Bien. Sí. Bueno. Y el otro concepto que no sabemos es qué es un medio continuo. A ver, ustedes saben que todos los cuerpos tienen una estructura que se conoce como estructura atómica, atómico-molecular, ¿no es así? Y que tanto los átomos como las moléculas están compuestos de distintos elementos. Ahora bien, entre esos elementos no necesariamente hay materia. Imagínense el átomo. El átomo está conformado por el núcleo y por electrones que están orbitando alrededor del núcleo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en un instante determinado, entre la posición del electrón y el núcleo, no hay materia. ¿Quedó claro? No hay materia. Bueno, entonces, adoptar que el cuerpo con el cual estamos trabajando se lo considera un medio continuo, significa que nosotros no nos metemos en la estructura atómico-molecular del cuerpo. ¿Por qué? Porque significaría que entre dos puntos materiales no existiría materia. Para nosotros, un medio continuo es aquel en donde entre dos puntos materiales siempre va a existir otro punto material. Y la ventaja que tiene esto es que uno va a poder trabajar con todo el cálculo diferencial e infinitesimal que venimos aprendiendo en análisis matemático y en álgebra. Si nosotros trabajáramos con la teoría atómico-molecular, ¿qué es lo que pasaría? No podría trabajar con funciones continuas, sino que tendría que trabajar con funciones discretas. Y la matemática discreta es un poquito más compleja que la matemática continua con la que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Y esa es la real cuestión por la cual hacemos esto. Es decir, suponemos que el cuerpo es un medio continuo y no es un medio discreto. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, me alegro. ¿Cómo me cuesta cuando dibujo enganchar el mouse y volver ahí? Bien. Las hipótesis van a ser las siguientes. El cuerpo sólido se considera como un medio continuo, el material será considerado homogéneo e isótropo. Homogéneo significa que el material posee las mismas propiedades intrínsecas en todos los puntos del cuerpo. E isótropo, que el material o el cuerpo tiene las mismas propiedades independientemente de la dirección en la cual uno lo esté considerando. Un material que no tiene comportamiento isótropo, por ejemplo, es la madera. No es lo mismo que ustedes traccionen una madera en la dirección de las fibras que la traccionen en la dirección perpendicular a las fibras. El comportamiento es distinto. ¿Quedó claro? ¿Mm? Bien. Sí, Luis, clarísimo. Bien. Las deformaciones que vamos a trabajar serán consideradas infinitamente pequeñas. Por lo tanto, la conclusión de esto, ¿cuál sería? Que los puntos pertenecientes al entorno del punto seguirán perteneciendo al entorno del punto después de la deformación. Es decir, que un punto que yo lo tenía acá, este era el punto bajo estudio, este es un punto del entorno, después no se me fue a 2 kilómetros o a 50 metros del punto que yo estaba estudiando, ¿quedó claro? Sino que sigue manteniendo una distancia infinitésima. Por ahí este punto pasó acá abajo, pero la distancia sigue siendo infinitésima. ¿Me expliqué? Sí. Obviamente. Sí, pero por la... Perdón. No, que por la deformación igual ese punto se puede mover, va a seguir a una distancia infinitesimal, pero puede estar en otro lugar. Exactamente, va a poder estar en otro lugar. Es más, los dos puntos van a estar en otro lugar, pero como a mí me interesa estudiar lo que le pasa a este punto respecto de este es como si yo lo mantuviera fijo y veo lo que le pasa al otro. ¿Se entiende? Pero sí, los dos se mueven, los dos cambian de ubicación, pero siempre se mantienen
a distancias que son consideradas infinitesimales. No se me fue a una distancia finita. A eso quiero decir. Bueno, obviamente quedan excluidos los casos de rotura o discontinuidad del medio, porque si yo tengo un cuerpo y lo rompo, se me va uno a un lado y otro al otro. Ahí ya hablar de estar considerando distancias infinitésimas o deformaciones infinitamente pequeñas ya no tiene sentido, ¿no? Entonces, los casos de rotura o discontinuidad no se analizan. Es más, en el caso de las roturas o discontinuidades en el medio, sí hay que meterse en el campo discreto de estudio del problema y hay que meterse dentro de la estructura molecular, así que ya eso escapa del alcance de nuestra materia. Bueno, otro tema es que las curvas del entorno del punto mantienen su grado durante la deformación. Es decir, una recta que seguirá siendo una recta después de la deformación y una circunferencia en la posición inicial se transformará en otra curva de segundo grado, que podrá ser una propia circunferencia o una elipse o lo que sea. Y por otra parte, los desplazamientos que experimentan los puntos del cuerpo también son infinitamente pequeños en comparación con las dimensiones del cuerpo. Así que todas estas son las hipótesis con las que nosotros vamos a trabajar en el estudio de la deformación de los cuerpos. Muy bien, ¿quedó claro hasta acá? Sí, es muy claro. Bien. Bueno, a ver. Bueno, a ver. Todo lo que yo les voy a decir acá está en estas palabras de acá. Como siempre les digo, palabra más, palabras menos. Como esto lo preparé yo, la redacción es, un día lo cuento con un tipo de palabras, otro día lo contaré con otro tipo de palabras. Así que, pero esencialmente lo que les voy a decir está sintetizado acá. ¿Qué es lo que nosotros queremos estudiar o cuál va a ser el enfoque de estudio que queremos darle a esto? ¿Se acuerdan que para estudiar el estado de tensión en un punto, nosotros nos fijábamos en un punto y en un plano cualquiera pasante por ese punto? Y que ese plano quedaba distinguido por la dirección normal al plano. ¿Está bien? Acá, cuando estudiamos la deformación de un punto, nosotros no vamos a ubicar un plano, vamos a ubicar una dirección. Por ejemplo, esta de acá. Donde yo tengo acá los dedos es el punto bajo estudio. Y en función de esta dirección voy a estudiar todos los puntos que se ubican en esa dirección a distancias infinitesimales del punto de estudio. Obviamente, voy en un sentido y voy en otro sentido. Si yo quisiera estudiar otra dirección, me encontraré con algo así. Voy a estudiar todos los puntos ubicados en la virome esta celeste o transparente y otro, lo que le ocurre a los puntos ubicados en la dirección negra, que sería la de la virome negra. ¿Entendido? ¿Sí? Chicos. Sí. Con lo cual, fíjense que desde el punto de vista de cuando estudio las magnitudes estáticas a través de la tensión en un punto o cuando estudio las deformaciones, en definitiva, siempre tengo una dirección. Entonces, fíjense que yo tengo el punto, puedo definir, pero que no se me caiga el celular, defino el plano, defino la normal, y esa normal me sirve tanto para estudiar la tensión en un punto como las deformaciones a través de esa dirección. ¿Sí? Ahora, la magnitud cinemática asociada a esa dirección la voy a denominar como dice acá. Vector de formación específica. ¿Quedó claro? Vector de formación específica. Esa es la magnitud que va a caracterizar a la dirección para estudiar las deformaciones en el entorno de ese punto. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, con esto, palabra más, palabra menos, es lo que nosotros vamos a ver. Pero ahora se los voy a simplificar porque de todo esto que el estudio del estado de formación en un punto, desde el punto de vista matemático, es bastante
engorroso y lleva bastante trabajo, lo vamos a dejar para más adelante. Nosotros lo vamos a simplificar un poquito y nos vamos a basar en los elementos que nosotros necesitamos ahora para desarrollar el estudio de cada una de las solicitaciones. Entonces, déjenme ver algunas variables más y ya lo van a ver. Entonces, yo tengo acá una terna, como siempre, el cuerpito, del cual distinguimos dos puntos, A y B. Este cuerpito está solicitado a un conjunto de fuerzas P sub I o de las causas deformantes que sean. Acá es independiente que haya en este momento trabajado con fuerzas P sub I. Y entonces, como consecuencia de esto, este cuerpo pasa a ocupar ahora esta configuración en el instante t. Los puntos A y B pasan a ocupar estas posiciones y la distancia que originalmente separaba estos puntos, que era de I, ahora pasó a ser de F. ¿Está bien? Perdón, pasé rápido, discúlpenme. ¿Me expliqué, chicos? Sí, Luis, clarísimo. Bien. Bueno. Ahora, supongamos que el punto bajo estudio es el punto A y que B es un punto del entorno de A. Es decir, que lo que les mostré anteriormente, esta distancia de su I no es un valor finito, sino es una distancia infinitesimal. ¿Sí? Y que, obviamente, entre dos puntos siempre va a pasar una recta. O sea que una recta me va a definir una dirección. Entonces, yo tengo ahora, hago coincidir el origen de una terna coordenada cartesiana con el punto A. Y defino una recta. Sobre esa recta, es la recta en la cual se encuentra el punto B, que ahí fue apareciendo. Estaba medio remolón para aparecer, pero llegó. Ahora bien, como consecuencia de la aplicación de esas causas deformantes, A y B se van a mover. Pero recuerden lo que les dije antes. A mí ahora lo que me interesa ver es cuánto B se movió respecto de A o cuánto A se movió respecto de B, que es lo mismo. Es decir, lo que me interesa son los desplazamientos relativos entre los puntos. No me interesa tanto los valores absolutos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que nos paramos dos de nosotros a 1 metro de distancia, 1,5 metros. Protocolo COVID, 1,5 metros nos paramos de distancia. Ahora, si los dos nos movemos en la misma dirección, en el mismo sentido y el mismo desplazamiento, sí, nos movimos, pero entre nosotros no hay ninguna diferencia de distancia. Ahora, si ustedes se movieron, uno de nosotros se movió 1 metro en una distancia y el otro se movió medio metro en la misma dirección, bueno, ahora la separación por ahí es un poquito más grande. Pero a mí lo que me interesa es cuánto un punto se movió respecto del otro. Entonces, eso quiere decir que asumir que A se mantuvo fijo, pero que B se trasladó a esta posición. Ahora bien, cuando B se trasladó a esa posición, yo a esa posición la puedo descomponer en dos componentes. Una, en la dirección de la propia recta en la cual se ubicaban ambos puntos, y otra en la dirección perpendicular, que es esta de acá. Y a esos dos puntos que inicialmente estaban sobre la recta R, ahora van a estar sobre la recta R'. ¿Sí? Muy bien. A estos vectores lo voy a denominar. Al vector B supra T lo voy a denominar vector de formación específica. A la proyección de este vector sobre la recta R lo voy a denominar epsilon RR, que es vector de formación específica longitudinal. Y a este, que es el perpendicular a la recta original, lo voy a denominar vector de formación específica transversal. Y ahora vamos a ver qué es lo que representa esto. Acá está un poquito dicho esto. Obviamente, me olvidé de decirles recién que todos estos están asociados a la dirección R. Así como antes el vector tensión estaba asociado a un plano determinado, ahora los vectores de formación están asociados a la dirección sobre la cual la estoy escribiendo. Fíjense que acá existe una equivalencia. El vector de formación específica es comparable desde el punto de vista de su
no de su magnitud, sino del tratamiento que le estamos dando al vector tensión. Mientras que el vector de deformación específica longitudinal está asociado a la tensión normal y el específico transversal a las tensiones tangenciales. ¿Quedó claro? O sea que en definitiva estoy reconociendo magnitudes que son muy parecidas a las que tenía anteriormente. ¿Quedó claro? Chicos, ¿hay alguien que está haciendo con ruido o ruido de... No sé si se puede mutear, por favor. Es lo único que les pido. Bien. ¿Me expliqué hasta acá? Sí, una pregunta solamente. ¿Cuál era la deformación que quedaba asociada a la tensión normal? La deformación específica longitudinal. Fíjate, vuelvo al dibujito anterior. Espera, un segundo. Fíjate que esta dirección R también puede ser la dirección de un plano en estudio. Entonces, fíjate que esta es la componente de la dirección que estás estudiando. La tensión normal era la componente perpendicular al plano que coincidía con la dirección del plano. ¿Entendido? Entonces, esta epsilon R es la que equivale, en definitiva, a la tensión normal. Esta no es que equivale, sino que tienen cierto, y este equivale a ρ, entonces no son equivalentes porque estas son magnitudes de deformación, no tiene nada que ver un tipo de magnitud con la otra, pero desde el punto de vista del tratamiento matemático es casi lo mismo. Y vamos a ver que todo el tratamiento matemático que se le termina dando al estado de deformación es igual al que se le da al estado de tensión. Muy bien. ¿Quedó claro ahora? Sí, sí, perfecto, gracias. Bien, esto es lo que les había dicho. Veamos esto ahora de una manera, fíjense, más simple, ¿no? Porque esto es lo que ahora sí a mí me interesa que les quede. Lo otro fue toda una introducción que después lo vamos a retomar y lo vamos a desarrollar matemáticamente con mayor grado. Pero fíjense si yo tengo este cuerpo acá, ¿no? Que tiene una longitud inicial L0, y le aplico estas fuerzas F iguales y opuestas en los extremos de este cuerpo, ¿no? Que da la sensación que es todo un prima. ¿Qué es lo que le va a pasar a este cuerpo? A ver, díganme, mientras ustedes me dicen, me van a ver que estoy conectando el cargador. Así que, vamos, los escucho. ¿Qué le pasa a ese cuerpo? ¿Cómo? Se va a traccionar, se va a alargar, digamos. Bien, perfecto. En la dirección de la aplicación de las fuerzas, este cuerpo se alarga. Y en las direcciones perpendiculares, ¿qué le va a pasar? ¿Se acorta? Se acorta, exactamente. Muy bien, se acorta la dirección. Por lo tanto, este cuerpo deformado va a ser algo como esto. ¿Sí? Obviamente esto está totalmente exagerado. Entonces, la longitud inicial, en la dirección de aplicación de las cargas, va a ser esta longitud final después de la aplicación de las cargas. Y en las direcciones transversales se va a cortar. Fíjense que este cuerpo tenía inicialmente... esto no quería ser. Ahora sí. Tenía esta dimensión y ahora tiene esta dimensión. ¿Entendido? Entonces, en las direcciones transversales se acortó. Acá lo vemos. En la dirección longitudinal se alargó. Bueno, bien. Ahora, fíjense, si yo hago lo siguiente. Si yo digo, hago primero longitud final menos longitud inicial. ¿Qué es longitud final menos longitud inicial? A ver, voy a escribirlo acá. Longitud final menos longitud inicial, que es la variación de longitud. O sea, es el delta L. Delta L. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la variación de longitud. Y si esa variación de longitud lo divido por la longitud inicial, ¿qué tengo? Tengo una variación de longitud por unidad de longitud. ¿Sí? Bueno, a eso se la denomina deformación específica longitudinal. Es deformación porque me está indicando un cambio en alguna medida. Por ejemplo, un cambio en la distancia que separa a este punto de acá
con este punto de acá. Es específica, o también se la suele denominar deformación unitaria. ¿Por qué? Porque es una medida por unidad de longitud. Es decir, ¿qué es lo que me está queriendo decir esto? Mirá que esto cambió, por ejemplo, supongamos, vamos a hacer un número concreto. Supongamos que longitud inicial, un minutito. Supongamos que longitud inicial igual, no sé, a ver, 100 milímetros. Vamos a suponer longitud final 100,5 milímetros. ¿Estamos de acuerdo? Delta L igual 0,5 milímetros. Delta L dividido la longitud inicial, ¿qué es? Hagamos la cuenta, es 0,5 milímetros, y dale con la mayúscula, dividido 100 milímetros. ¿Esto qué me da? Me da 0,5. 5 por 1000. 5 por 1000. 5 por 1000, exactamente. Es el 5, a ver cómo lo puedo escribir. Ahí está, 5, cerito. Ahí está, 5 por 1000. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿que en definitiva qué es? A ver, es el 0, también esto. Ojo, estoy escribiendo con este texto que no es el más acorde, por favor. Esto en definitiva es 0,005 milímetros por milímetro de longitud de la barra. Es decir, que cada milímetro de longitud de la barra se alarga 0,005 milímetros. Eso es, por eso es una deformación específica o unitaria. Y es longitudinal, ¿por qué? Porque es en la dirección de aplicación de la carga. ¿Quedó claro? Sí, Luis. Bien. Bueno, vamos entonces, sigamos un poquito más. Definiremos, ahora ya acá lo definimos un poquito más formal, el de formación específica longitudinal, asociada a una dirección cualquiera R, a la variación de la longitud por unidad de longitud inicial experimentada sobre esa dirección R. Acá está genérico porque a mí lo que me interesa, si yo vuelvo para atrás, es esto. Esto es cuánto varió respecto de esta distancia. Es eso. Bueno, ahora veamos, voy a borrar esto y vamos a ver este ejemplo, porque si no, ahí está. Bueno, supongamos ahora que yo tengo este cuerpo, este cubito elemental. Y este cubito elemental vamos a suponer que está articulado acá, acá, acá y acá. Y le aplicamos estas fuerzas. Si bien acá muestro las tensiones, ¿por qué? Porque estoy mostrando las fuerzas por unidad de superficie, pero si yo lo multiplico por la superficie, que es conocida, obtengo la fuerza. Así que, pero le aplico estas tensiones, que son tensiones tangenciales. Fíjense que estas dos caras son perpendiculares y estas dos tensiones llegan a la arista común. Y acá, esta con esta se alejan de esta arista común. Y esto se deforma de esta manera. ¿Se entiende lo que le pasa? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Sí, se entiende. Bien, ahora, fíjense lo siguiente. Fíjense lo siguiente. Entre las direcciones X e Y, ¿cuánto era este ángulo?
90 grados. Bien. ¿Y ahora cuánto es el ángulo? Es esto de acá. ¿No? Menos de 90 grados. Sí, en este caso menos de 90 grados. Eso es anecdótico, ¿no? O sea que las dos direcciones X e Y, después de la deformación, tienen otro ángulo que las está... es decir, el ángulo inicial es distinto al ángulo final. Eso es lo que les quiero decir, ¿sí? Ahora, fíjense lo siguiente, ¿qué es lo que pasó? Este punto, imaginemos que ahora este punto es el que está fijo, y todo esto, imagínense que todo este rombo en color marrón, yo lo subo y lo coloco en este punto, ¿no? Pasa exactamente lo mismo. Fíjense que esta medida, el diferencial de X, que es esta longitud, no cambió. Lo único que hizo fue rotar alrededor de este punto. Entonces este punto pasó a ocupar esta posición de acá. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí. ¿Y por qué no dibujo el arco? A ver, ¿por qué les parece que no dibujo el arco? Y dibujo directamente esa especie de cuerda o de secante. Porque cuando las deformaciones son pequeñas, el arco se aproxima a una recta. Exactamente, el arco coincide con la cuerda o secante y con la tangente. Ahora bien, un punto que se encontraba sobre la dirección X, vamos a poner así. Vamos a poner así. Vamos a ponerlo con rojo para que se vea bien. Si ese punto era el A y este punto era el B después pasó a ocupar esta posición de acá, que es B'. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este punto B se movió perpendicularmente a la dirección que originalmente tenía, con el punto A que era este de acá. O sea que esta epsilon xy lo que me está representando es la deformación específica transversal que vimos anteriormente, porque fíjense que A y B se encontraban en la dirección X y B después pasa a ocupar la posición B'. Y no sufre alargamiento, es decir, no sufre ninguna deformación en la dirección longitudinal, que es en la dirección X, sino que sufre una deformación perpendicular a su dirección inicial. ¿Y por qué la llamo epsilon xy? De vuelta, sigo el mismo criterio que para las tensiones tangenciales. ¿Por qué? Porque es un punto ubicado en la dirección X que sufre un desplazamiento en la dirección Y. Entonces, por eso lo llamo epsilon xy. Por eso es equivalente en el tratamiento matemático a lo que hacíamos con la tau xy. ¿Me expliqué? Y por eso, a este punto que lo tenía acá, que era un punto C, por ejemplo, después paso a ocupar esta posición C'. ¿Sí? Es decir, que en definitiva, este punto sufrió un desplazamiento epsilon ix. ¿Por qué epsilon ix? Porque era un punto que se ubicaba en la dirección y sufrió un desplazamiento en la dirección x. Era lo mismo que era la tensión actuante en un plano x, pero en la dirección y. O la tensión actuante en un plano y, pero en la dirección x. ¿Me expliqué, chicos? Sí, se entiende. Sí. Bien. Bueno, muy bien. Luis, te hago una consulta. Dale. En este ejemplo solamente hay una variación angular, ¿no? El segmento rojo tiene la misma longitud que el segmento azul. Exactamente, exactamente. Ah, bien. Claro. Bien. Yo no sé si ustedes recuerdan, antes había unos posapavas que eran de un acero revestido que no transmitían el calor. No sé si lo vieron alguna vez, pero en donde, yo me acuerdo, mi abuela tenía uno y
con mi hermano le hicimos bolsa, porque nos la pasábamos doblándolo, y era como esto, pero tenía más en el medio, ¿no? Es decir, así como esto que era azul, tenía más en el medio, y todo se giraba, y nunca variaba su longitud. Lo único que variaba era el ángulo que tenía. Tomen, por ejemplo, ustedes 4 viromes, y armen un cuadrado, ¿sí? A ver, vamos a ver si se los puedo mostrar acá. Un segundo. A ver. A ver, a ver. ¿Lo ven el cuadradito acá? ¿En la mesa? ¿Sí? Sí, sí. Fíjense, si yo ahora todo esto lo deformo así, fíjense lo que pasó. ¿Ahí lo ven? Las distancias no variaron, porque yo ni estiré ni comprimí a las viromas. Quedaron lo mismo. Lo único que están formando un rombo, en vez de haber formado un cuadrado como lo estaban formando antes. Entonces, lo único que hice fue cambiar los ángulos que formaban esto. Y es como si tuviera articulaciones acá. Fíjense que en realidad es lo mismo, no toqué nada. Las longitudes no las cambié. ¿Se entiende lo que hice? ¿O no? Sí, se entiende. Bueno. ¿Nunca los vieron esos posapavas? Que se usaban para tomar el mate. ¿No? Son muy viejos por ahí. Pero bueno. La verdad que no lo puedo ir a buscar, primero porque mi abuela ya murió hace muchos años, pero desapareció porque terminamos haciendo bolsa, así que ese era el tema. Pero bueno, si llego a encontrar uno algún día se los muestro. Muy bien. Bueno, ahora, así como tau xi era igual a tau x, nosotros después más adelante vamos a demostrar que epsilon xi era igual a epsilon x, y por lo tanto es igual a alfa. Entonces, lo cual es lógico, porque fíjense que si estas dos tensiones son iguales, es lógico que el ángulo que gira cada uno de estos lados sea el mismo. Entonces, lo que giran, esas direcciones son alfa, que son los ángulos infinitesimales, son muy chiquititos. Nosotros vamos a definir como distorsión angular a la variación del ángulo de dos direcciones que originalmente eran de 90 grados. A eso se lo llama distorsión. Es decir, que gamma xi va a ser igual a gamma ix y es igual a pi sobre 2 menos tita final, que es el ángulo final que forman esas dos direcciones. Y esto vamos a ver que va a ser igual a 2 epsilon xi o 2 epsilon ix. Va a ser exactamente lo mismo. Es decir, las distorsiones son el doble de las deformaciones específicas transversales. ¿Me expliqué, chicos? Sí, estoy definiendo parámetros, no estoy haciendo otra cosa. Lo único que por ahí les queda un poquito sin ver es, Luis, ¿por qué estos dos son iguales? Bueno, créanme que después vamos a mostrar que son iguales, pero a simple vista uno podría decir, mira, si tau y x, por el teorema de Cauchy, es igual a tau y xi, no es muy difícil pensar que el ángulo que gira esta barra y el que gira este es el mismo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Así intuitivamente, ¿no? Bueno, esto ya es más esto es una definición, obviamente. Acá ya no es que yo estoy... esto de acá, perdón, esto de acá es una definición, la definición de distorsión. Y fíjense que se define uno cuando dice, ¿qué es la variación? Es el estado final menos el estado inicial. Bueno, acá pongo el estado inicial menos el estado final. Ojo que se define al revés. Bueno, muy bien. Bueno, acá está un poquito la distorsión, y así como tengo la distorsión gamma xi, que va a ser igual a gamma ix, puedo definir la distorsión entre las direcciones y z, y puedo definir la distorsión entre las direcciones x y z o z y x. ¿Entendido? Así que, y estas tita f no son exactamente las mismas, son los ángulos finales entre estas dos direcciones. Por ahí acá le estaría faltando
el subíndice XY, YZ y XZ. ¿Quedó claro? Bien. Bueno, así como definimos tensión en un punto o estado de tensión en un punto, nosotros vamos a definir la deformación en un punto o estado de formación en un punto al conjunto de los infinitos vectores de formación asociados a las infinitas direcciones que pasan por el punto que se está estudiando. Es decir, así como por un punto antes pasaban infinitos planos y yo definía o podía determinar los infinitos vectores tensión, ahora por un punto pasan infinitas direcciones para los cuales yo puedo definir infinitos vectores de formación. ¿Quedó claro? Muy bien. El tensor de formaciones, al igual que el tensor de tensiones, va a permitir calcular esos infinitos vectores de formación, conociendo solamente el versor que caracteriza a tales direcciones. ¿Y cómo se construye el tensor de deformaciones? Si yo el tensor de tensiones lo construía a partir de los vectores tensión asociados a tres planos mutuamente perpendiculares, ahora voy a construir el tensor de deformaciones a partir de las deformaciones asociadas a tres direcciones mutuamente perpendiculares. Y será esto de acá. ¿Quedó claro? Claro, ustedes me van a decir, Luis, pero todavía no sabemos calcular esto. Es verdad. Tranquilo, ya lo vamos a ir aprendiendo a calcular. Por ahora no lo sabemos, aunque sí sabemos que epsilon XX es longitud final menos longitud inicial dividido longitud inicial, y que estas de acá, es la distorsión dividido 2. Eso sí lo sabemos. Eso sí lo sabemos. Muy bien. Y el tensor de deformaciones también se escribe acá de las dos formas. Fíjense, en función de las deformaciones específicas transversales o en función de las distorsiones. Recuerden que esta es la mitad de la distorsión. ¿Quedó claro hasta acá? Chicos. Sí, perfecto. Bien. Muy bien. Esto un poquito resume lo que yo ya les venía diciendo. Es decir, que el tensor de formaciones, al igual que el tensor de tensiones, también es un tensor simétrico. Esta demostración la vamos a ver más adelante. Bueno, muy bien. Y después acá la bibliografía y listo. Bueno, ¿hasta acá alguna duda, chicos? ¿Algo que no se haya entendido? No, todo bien. ¿Todo bien? Bueno. Como este fue un tema aparte, voy